legado popular del Andaluz. Nuestra historia empírica se define por dos capítulos opuestos, el esplendor y el trauma. A partir del año 711, la llegada de las fuerzas islámicas dio origen al Andaluz, un faro de conocimientos y cultura. Este vasto proceso de arabización y islamización enriqueció profundamente en nuestra lengua con arabismo y transformó nuestra sociedad con figuras como los mozárabes y muladíes. Durante siglos, reinos como el Califato de Córdoba hicieron de esta tierra uno de los centros más avanzados del medio medieval. Sin embargo, el triunfo de la Reconquista transformó este legado en un objeto de persecución implacable. La Inquisición dirigió su furia contra los moristas, que fueron musulmanes conversos a la fuerza, que llegaron a construir el 82% de los acusados en tribunales como el de Granada. Este rigor represivo busca erradicar toda huella cultural islámica. La culminación de este trauma fue la expulsión definitiva de 1609 al exiliar a cientos de miles de moriscos. Se siguió la ruptura final con siglos de convivencia y se consumó una pérdida irreparable para el patrimonio cultural y económico de nuestra nación. Buenos días a todos. Hoy no hablamos de la historia, sino de la memoria y conflicto. El Islam en España vive en una paradoja de 1000 años. El recuerdo del Andaluz se idolatra, mientras que la realidad musulmana actual es con frecuencia marginada y sospechada. El historiador López lo llamó en 2013 escicismo. Admiramos al Andaluz, pero rechazamos lo árabe, lo musulmán contemporáneo. Esta ambivalencia, forjada por el trauma de la Reconquista y la explosión morisca, es el telón de fondo de mi ponencia. Mi argumento es que esta tensión histórica, sumada a la fragmentación institucional, impide la plena integración del llamado Islam instalado en España. El objetivo principal es analizar la compleja interdependencia entre el legado andaluz, la demografía migratoria y la fragilidad institucional del Islam en España entre 1989, cuando se reconoció el notorio arraigo, y 2017, final del periodo de crisis económica y flujo migratorio. Por ello, los objetivos específicos son rastrear la influencia del arabismo franquista y el protectorado de Marruecos como procedentes de la institucionalización instrumental. Describir el proceso de consolidación asociativa de la comunidad y el reconocimiento del notario arraigo en 1989 y finalmente examinar la lucha del poder y las diferencias ideológicas entre la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas y la Unión de Comunidades Islámicas de España, que fracturaron la Comisión Islámica de España tras la firma de los acuerdos
de cooperación con el Estado español en 1992. La ponencia se basa en una revisión documental histórica, sociológica, de fuentes académicos como Kamen, López, Hernando de la Ramendi, Rosón, entre otros, además de informes institucionales publicados en el Boletín Oficial de España y datos demográficos del periodo 2011 hasta 2017. Además, se emplea un enfoque cualitativo para interpretar la carga simbólica del pasado en la política y las organizaciones contemporáneas, contrastando con las tendencias del flujo migratorio post-crisis. La emergencia del Islam en el siglo XX no fue un acto de reconocimiento interno, sino un instrumento político. Primero a través del protocolo de Marruecos, donde se aprendieron modelos de control indirecto. Segundo, y más relevante, con el franquismo, que usó el mito de Andalus como una herramienta de geopolítica, buscando un apoyo de los países árabes en las Naciones Unidas, permitiendo no reconocer al Estado israelí. Por lo tanto, el Islam volvió a la península ibérica como una fecha diplomática y no como un sujeto de pleno derecho. La base de esta vuelta del Islam la sentó la migración. La mayoría de ellos trabajadores o estudiantes. Durante la década 60, 70, 80 del siglo pasado, y más aún a partir de la puesta en marcha la Ley de Extranjería de 1985, que transformó la comunidad islámica de unos grupos individuales, la mayoría de ellos hombres, estudiantes y trabajadores, a unas familias completas con padres y hijos. Estos inmigrantes forzaron la creación de redes y la demanda de reconocimiento del Estado, pasando del Islam inmigrado a un cuerpo social resiliente. El hito legal llega con el notorio arraigo de 1989 y los acuerdos de cooperación con el Estado español en 1992, aunque el Estado español exigió para negociar dichos acuerdos un locutor único, que fuera la Comisión Islámica de España. Y aquí radica el nudo del problema, porque la Comisión Islámica de España se creó de forma forzada, agrupando facciones con profundas diferencias. Por ejemplo, la Unión de Comunidades Islámicas de España está más cerca a la ortodoxia suní y a las grandes comunidades migratorias, mientras la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas está más cerca, más ligada al sufismo y al Islam converso. Este matrimonio de convivencia ha sido inestable, porque la Comisión Islámica de España, aunque es la voz legal de Islam en España, ha vivido desde entonces una crisis de representación constante. Analizamos ahora la crisis demográfica y la sombra externa. La crisis del 2011 a 2017 evidencia una vulnerabilidad de la comunidad. Mientras la población marroquí se estancó o decayó
por falta de trabajo, muchos de ellos se retornaron a Marruecos. Otras comunidades como pakistaní mostraron un crecimiento sostenido. Esto exige un liderazgo que represente una diversidad demográfica en evolución. El conflicto interno se agrava cuando la sospecha de influencias transnacionales, las facciones se han acusado unos a otros de dependencia de funcionamiento, vamos a decir, financiación de agenda política extranjera, lo que evidencia la autonomía del liderazgo. En el contexto de la islamofobia y la preocupación por el islam político, como señala Altun 2022, la falta de un liderazgo y la falta de un líder percibido como puramente español y transparente expone a toda la comunidad a la sospecha. Así que el Islam en España está en una encrucijada institucional. ¿Tiene reconocimiento legal? Sí, por supuesto que sí. Pero le falta la cohesión y la legitimidad social. El gran desafío no es la migración, sino el liderazgo. Para que el Islam sea visto como un acto cívico legítimo, debe resolver primero la fragmentación de la Comisión Islámica de España y garantizar su transparencia. En segundo lugar, asegurar la autonomía frente a la agenda geopolítica externa. Y en tercer lugar, articular un Islam español que acoja a los conversos y a los de segunda generación, que son la cadena importante, el puente entre la sociedad española y la comunidad musulmana, entre el Islam de ayer y el Islam de hoy, demostrando que la fe es compatible con la plena ciudadanía española. Solo así, el recuerdo majestuoso del Andaluz podría reconciliarse con la vibrante y compleja realidad de los musulmanes de hoy en España. Muchas gracias y hasta pronto.